Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero hoy hablarles del diezmo, un asunto que ha sido muy controversial, un asunto que ha sido muy confuso. Quiero que revisemos acerca del diezmo. ¿Es verdad que el diezmo está vigente para nuestros tiempos, para este tiempo de gracia, para este nuevo pacto? Entonces quiero que se quede conmigo un momento y vamos a revisar este asunto. Pablo en su carta a los Gálatas nos dice, Pablo el apóstol nos dice que Cristo fue enviado por el Padre y nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es muy importante para lo siguiente que les pienso decir. Cristo, sus 33 años de vida humana en esta tierra, Él los vivió bajo la ley. Sus 30 años y sus 3 años de ministerio, Él los vivió bajo la ley. Cristo, entonces, y lo que se escribió de Él en los libros que hoy llamamos evangelios, todo fue un asunto del antiguo pacto, y sí, de la transición entre el antiguo y el nuevo. Pero yo debo decirles algo, los 4 libros que hoy llamamos evangelios, deberían de ser los últimos 4 libros del Antiguo Testamento y no los primeros 4 libros del Nuevo, porque Jesucristo no había muerto y resucitado, y es luego de la muerte y resurrección de Cristo que inicia el nuevo pacto. El nuevo pacto inicia a través de su sangre derramada. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Por lo que ya mismo voy a pasar a contarles o a recordarles. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, verso 23, dice, palabras de Jesús, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante», escuchen, «de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». La ley era puesta por Dios, por lo tanto, la justicia, la misericordia y la fe son cosas muy importantes para Dios. Jesús les dice, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejaron la ley, la justicia y la misericordia. Dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Marcos 12, 14 dice, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 14 nos dice que las personas le preguntaron si era lícito, los escribas y fariseos que allí estaban le preguntaron si era lícito dar tributo al César, o sea, pagar impuesto al César. Y Jesús pidió que le mostraran una moneda, le pasaron una moneda, él la miró y preguntó de quién era la cara en la moneda. Y las personas le dijeron que era del César. Entonces él dijo, está bien, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí hay un asunto muy claro, se estaba hablando de dinero, sí. Se estaba hablando de impuestos, sí, tanto impuesto para el César como impuestos para Dios, porque el diezmo era un impuesto que el mismo Dios había levantado, había ordenado. Entonces, vamos a avanzar un poco más, pero antes de avanzar les quiero decir algo. Miren, la Biblia habla de un mandamiento que es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y un segundo mandamiento fue añadido a ese, que fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Dios que el mandamiento segundo es similar al primero, es decir, tienen la misma relevancia. Entonces, ¿por qué les digo? Porque, hombre, no, de hecho ahí se dice que sí, que en esos dos mandamientos está, dijéramos, condensado toda la ley y los profetas, es decir, todo el escrito bíblico está ahí, en esos dos mandamientos, y si pudiéramos obedecer esos dos mandamientos, Dios estaría agradado y estaríamos completos en Él. Les hablo de esto porque Dios es amor, y en Dios todo se resume a amor. Todo es amor en Él, por eso Él, voy a decirles de una vez, levantó el diezmo luego de la caída del hombre en Edén. Dios, por así decirlo, se vio obligado en su amor, en su misericordia, a levantar el diezmo, a instituir el diezmo, la 10ª parte, pero la 10ª parte fue un mandamiento, apartar la 10ª parte fue un mandamiento dado a los ricos, a las personas que poseían tierras,
ganados, es decir, porque el diezmo era la 10ª parte del fruto de la tierra o de las ovejas, de los ganados. Entonces, dicho sea de paso, y de una vez se los voy a decir, el diezmo fue para beneficiar a los pobres. El diezmo fue impuesto a los ricos, a los que tenían sus tierras en las cuales podían cosechar, a los que tenían sus tierras en las cuales tenían sus ganados. Y entonces, ¿para qué? Para beneficiar al pobre. Entonces, en el antiguo pacto, ¿quiénes recibían el diezmo? Lo recibían los pobres. Los recibían, claro, los recibían el sacerdote y los levitas, los sacerdotes y los levitas, pero también los recibían los pobres, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, gente menos favorecida. Los sacerdotes lo recibían porque obviamente ellos estaban en su labor sacerdotal y ellos no devengaban un salario porque su trabajo era aquel de ministrar al pueblo constantemente, y era, por cierto, un trabajo muy arduo, tanto el de los sacerdotes como el de los levitas, que eran tantas cosas en las cuales tenían que elaborar para mantener un orden en el templo. Entre esas cosas, los levitas tenían que distribuir los diezmos, que eran, como les digo, el fruto de la tierra, llámense legumbres, llámense frutas, lo que fuera, y el ganado, la 10ª parte de todo esto. Se cree que las personas contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la 10ª parte del ganado era de Dios, era un diezmo que pertenecía a Dios, así que había que pagarlo. Entonces el pobre no era obligado en la ley de Dios dada a Moisés a diezmar. Al contrario, el pobre era quien se beneficiaba. Ya les dije, hablando del extranjero, que era menos favorecido, las viudas, los huérfanos, y bueno. Y a ver, encontramos en la Biblia, en Hebreos capítulo 7, verso 8, y allí dice el escritor a los Hebreos lo siguiente. Dice, y este verso bíblico es muy conocido por todos, porque además es uno de los versículos favoritos para afirmar que el diezmo está vigente en nuestro tiempo. Dice, el escritor a los Hebreos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Bueno, los que conocen este verso bíblico van a entenderlo mejor. Miren, yo quiero decirles algo. Ha sido este verso bíblico dado para que nosotros entonces creamos que aquí, en este tiempo, en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, que ese aquí significa aquí, para la iglesia de hoy, que reciben el diezmo hombres mortales, o sea, pastores de este nuevo pacto, y que allí en el cielo Jesús es glorificado, pero no es esto. El escritor a los Hebreos, quien quiera que haya sido, lo que quiere decir es lo siguiente. Se los voy a tratar de explicar con la ayuda de Dios. Dice así, aquí, esto es en Israel, porque el escritor estaba hablando en un tiempo presente. Cuando él dice aquí, significa aquí en Israel, aquí en el pueblo judío. Dice, durante el tiempo en que se escribió, estoy hablándoles de algo que escribí, por eso estoy leyendo. Aquí en Israel, durante el tiempo en que se escribió la epístola a los hebreos, en este tiempo presente, dice el escritor, ciertamente reciben los diezmos. Reciben los diezmos. ¿Cuáles diezmos? Los diezmos de aquellos que seguían la ley de Moisés, que estaban bajo la ley de Moisés. ¿Quiénes recibían esos diezmos? Hombres mortales. Cierto, estos hombres, ¿quiénes eran? Sacerdotes, que eran hombres mortales y que serían reemplazados por otros hombres que también eran hombres mortales, quienes serían los nuevos sacerdotes. Pero allí, ese allí es 2000 años atrás, según el escritor de los hebreos o a los hebreos. Pero allí, es decir, 2000 años atrás, 2000 años antes, durante el tiempo de Abraham.
ese tiempo en el que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Allí, durante el tiempo de Abraham, es decir, esto está en Génesis capítulo 14, dice el escritor de los Hebreos, pero allí, 2000 años atrás, en el tiempo de Abraham, uno de quien se da testimonio que vive. Ese de quien se da testimonio que vive no es Jesús, es Melquisedec. Ahora, uno puede entender que Melquisedec era una cristofanía. Melquisedec, en fin, era alguien que estaba allí representando a nuestro Señor, a nuestro Jesucristo, a nuestro Salvador. Bueno, pues esto era escrito por el escritor de los Hebreos, y él estaba clarificando esta situación importante para nosotros hoy día. Entonces no es como se nos ha leído este pasaje bíblico de Hebreos 7, 8. Malaquías 3, 8, 9 y 10, junto con el que acabé de leer ahorita, son los dos pasajes más, digamos, fuertes, o de quienes se agarran los pastores para hablar acerca de la vigencia del diezmo para este tiempo de la gracia, para este nuevo pacto. Malaquías 3, 8, 9 y 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta que Dios hace, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo responde, pues, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hagamos un alto aquí para decir que esto era antiguo pacto. El mandamiento fue dado en la ley, en el antiguo pacto. Y Dios les está diciendo, ustedes me están robando en vuestros diezmos y ofrendas. Y el verso 9 dice, malditos sois pues con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Y el 10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición y todo esto hasta que sobreabunde. Ya lo sabemos de memoria, ¿cierto? Entonces, quiero decirles, era un mandato para el tiempo de la ley, la ley de Moisés. Una ley dura. Este mandamiento se cumplía sí o sí, porque era obligatorio. Era obligatorio, así de sencillo. Quien no apartaba el diezmo de su ganado, quien no apartaba el diezmo del fruto de sus cosechas, entonces recibía una maldición. Llegaba una plaga, se morían sus ganados, se secaban sus cultivos, se moría, se comían sus cultivos, la plaga de lo que fuera, ya fueran langostas o lo que fuera. Entonces las personas obligadamente tenían que dar un diezmo, tenían que apartar esa décima parte. Porque nadie era tan, perdónenme la expresión, tan estúpido como para no apartar esa décima parte. Pero bajo la ley, todo era por maldición. De hecho, a aquello se le llama el ministerio de la muerte. Allí todo era muerte, todo era... y por eso, Pablo el apóstol y Jesucristo mismo nos aconseja que ya no nos ciñamos a ese ministerio de muerte, porque estaba bajo maldición. Miren, Gálatas 3:13 lo que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros en esa cruz para redimirnos de esa maldición de la ley. Entonces, cuando nos leen Malaquías 3:9 dice, Dios dice, es que era palabra de Dios, pero era para aquel tiempo, y Dios dice, malditos sois con maldición, porque ustedes no diezman, porque ustedes me están robando esa décima parte. Era que para Dios era muy importante. Dios es muy severo y muy exigente cuando del amor al prójimo se trata, cuando de protegernos, de cuidarnos, cuando de tendernos la mano unos a otros se trata. Entonces esa ley había sido impuesta, se tenía que cumplir sí o sí. Porque si no, había una reprensión, una maldición espantosa, diría yo.
Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 y el verso 1 en adelante dice, Pablo, en cuanto a la ofrenda, aquí les quiero hablar acerca del cambio que hubo y que ya no es diezmo para el nuevo pacto, sino ofrendas voluntarias. Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, dice Pablo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Yo pregunto algo, ¿Pablo está hablando aquí acerca del diezmo? Pablo, que era el apóstol, dijéramos, tomado por Dios para que llevara el mensaje al pueblo no judío, al pueblo gentil. Si el diezmo hubiese permanecido vigente, una de las cosas que más Pablo tuvo que haber recalcado y haber hecho énfasis fue en el diezmo, en ese 10%, si eso hubiese seguido vigente para nuestro tiempo. Pero Pablo en ninguno de sus escritos habló acerca del diezmo. Y donde algunos afirman que se habló del diezmo fue en este pasaje que les acabo de leer, pero Pablo está diciendo que según hayan prosperado durante la semana, ustedes el primer día de la semana aparten cada uno una porción según hayan prosperado. Aparten una cifra, una suma según hayan prosperado, pero ahí no está hablando del 10%. De hecho, Pablo da a entender que lo hagan con mucha libertad, que no tenga que ser él quien vaya y se pare enfrente para promover dichas ofrendas, como se hace hoy día. Entonces esto da a entender y trae a mi memoria ese pasaje bíblico donde dice que Dios quiere que nosotros demos conforme hayamos propuesto en nuestro corazón, porque esto tiene que ver con amor. Conforme hayamos propuesto en el corazón, nosotros demos. ¿Sabe por qué Dios no dijo conforme hayamos propuesto en nuestra mente? Conforme hayamos planeado en nuestro pensamiento, sino que Él se refiere al corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, no por necesidad, sino por amor, porque Dios bendice al dador alegre. Hay que hacerlo en libertad y con mucha alegría de saber que estamos obedeciendo a Dios y estamos agradando el corazón de Dios. Entonces allí no se está hablando de diezmos, como no se habló de diezmos en Hebreos 7:8, como ya les dije, sino que era algo muy diferente y se estaba haciendo allí un recordatorio de cómo funcionaban las cosas y el tema del diezmo en el antiguo pacto. Voy a hablarles un poquito ya para finalizar acerca de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. ¿Cómo era que aquellas personas funcionaban, aquella comunidad? ¿Cómo se movía como iglesia, como comunidad? Hechos 2:42 dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era la doctrina en la que ellos perseveraban? Pues la doctrina de Jesús, dada a los apóstoles, que los apóstoles transmitieron al pueblo al punto de la letra, como se dijera. Entonces por eso esas personas eran muy prósperas. Dice que permanecían en la comunión unos con otros. Esa iglesia se distinguía porque sí sabían vivir en comunión, en ese sentido de comunidad, que la palabra comunidad significa una común unidad. En el partimiento del pan y en las oraciones, ellos en todo estaban juntos y unánimes como estaban desde el principio, desde el día en el que estaban esperando al Espíritu Santo, allá en Pentecostés, allá en el aposento alto. Hechos 2:44 dice, y tenían en común todas las cosas. Mire cómo esta gente sí vivían en una comunidad y vivían como el cuerpo de Cristo. Tenían en común todas las cosas de tal forma que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según las necesidades de cada uno de ellos. Obvio, entre ellos había necesitado las personas que recién llegaban a formar parte de esa comunidad. Entonces, los que más gozaban de abundancia tenían que vender y tomar de esa abundancia y de esta manera participar y cubrir las necesidades de aquellos necesitados, y así lo hacían. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. Eran de un corazón y de una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas.
eran de un corazón y de un alma. Corazón, nuevamente la palabra, amor, amor. Se amaban de verdad. Dice que tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas y por esta razón entre ellos no había ningún necesitado. Qué bueno que volviéramos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que cuenta la historia de cómo se inició la iglesia en el diseño original de Cristo. Quiero terminar diciéndoles algo. Las personas que hoy enseñan, los líderes, los ministros, llámese pastores, apóstoles, profetas, evangelistas o maestros, muchos de ellos enseñan porque están en el error, porque así fueron enseñados. Y enseñan de manera muy sincera, pero muy equivocadamente. Pero también hay algunos otros que saben lo que hacen y lo que están haciendo es lucrarse con el evangelio. Lo que están haciendo es manipulando al pueblo para llenar sus arcas y para llenar sus bolsillos. No me quiero extender más con esto porque de todas maneras hemos sido llamados a hablar en misericordia y todo esto, pero de esto se tiene que hablar. Así que voy a dejar hasta aquí. Espero que esto haga un buen provecho en ustedes, en lo más profundo de su ser, y lo hago con mucho temor, con mucho temblor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por brindarme su atención, por escuchar mis palabras, y les amo, les bendigo, les envío un abrazo y que Dios les prospere. Chao.